Damos por iniciada entonces la clase de hoy. En particular lo que vamos a hacer hoy es, no vamos a ver ningún tema nuevo en particular, es decir, no vamos a aprender nada que no sepamos hacer, pero sí vamos a aprender un par de algoritmos que, según en qué comisión hayan estado en otras materias, por ahí ya los vieron. En expresión de problemas y algoritmos quizás ya los mencionaron, pero lo que vamos a hacer hoy es redondear con los últimos temas que vimos antes del examen, que básicamente fueron ordenamiento y búsqueda. Solamente vimos una forma de ordenar un arreglo, ¿sí? Y solamente vimos una forma de buscar en un arreglo, pero vamos a mencionar un par más y vamos a charlar un poco sobre dichos algoritmos. Así que iniciemos. A ver, como para arrancar, voy a generar un arreglo cualquiera, un arreglo de enteros, uno bien sencillito. Le voy a forzar el tamaño, ¿sí? Para no andar haciendo muchas cosas extra, no quiero perder el foco en lo que vamos a hacer hoy. Simplemente defino un vector de 10 posiciones, ¿sí? Si quieren el tamaño lo defino afuera para que esté un poquito mejor. Ahí está. No voy a perder el foco. No voy a perder el foco, voy a dejar el tamaño en 10. Y incluso voy a forzar a los números, es decir, voy a iniciar el vector de forma estática para nuevamente no perder el eje de la clase de hoy. Voy a cargarlo con números cualquiera que se me ocurran ahora en el momento. Bueno, ahí lo cargué con varios números. Déjenme chequear si son 10, 6, 9, parece que sí. Bueno, hice la carga del vector de forma recontra estática, ¿sí? Para evitar tener que hacer una función de carga y enviarle el tamaño, etc. Simplemente cargué el vector. Y ahora lo que voy a hacer es la clásica función de mostrar vector, porque si no lo muestro difícilmente vamos a poder saber si todo lo que vamos a hacer a continuación está bien. Bueno, mostrar vector es como siempre, ¿no? Recibe por parámetro el vector y como siempre va a tener que recibir el tamaño de dicho vector. Vamos a hacer la implementación y mostrar vector obviamente definido acá arriba. Listo. ¿Cómo se hace mostrar vector? Súper sencillo. Un for que inicia en i igual a 0, que termina con i menor que el tamaño que recibí por parámetro, i más, y hacemos el print. Listo. Nada, lo de siempre, como para entrar en ritmo con el teclado, ver que está todo funcionando bien. Y mostramos el vector en la posición que me dice el iterador. Listo. Bueno, buenísimo. Y ahora voy a mostrar el vector acá adentro. Así chequeamos que el compilador hoy se despertó bien. Ejecutamos. Si no pongo el punto y coma difícilmente funcione. Bueno, y ahí está. Está mi vector de las 10 posiciones, recién cargadito y listo para utilizar. Bueno, hasta la clase anterior al examen habíamos visto una forma de ordenar un array, que era por medio del método de burbuja, ¿sí? ¿Qué era lo que proponía el burbujeo? Bueno, básicamente proponía agarrar un elemento del array, compararlo con el que le sigue y en caso que se cumpla una determinada condición, ya sea de mayor o de menor, y si se cumple, se permutaba un elemento con el siguiente o un elemento con el anterior según como lo mire. Entonces eso era la propuesta del método burbuja. ¿Por qué es el método que seguramente primero se explique? Porque es el más fácil de programar, ¿sí? Eran dos for y un if y listo, y terminamos, ¿sí? Ese era el método burbujeo. En alguna bibliografía van a poder encontrar que se lo puede hacer con un while y un for, como casi todo, ¿no? Todo lo que está hecho con un for se lo puede hacer con un while. Muchas veces van a ver una forma de hacer el burbujeo con el while, ¿sí? Pero es básicamente lo mismo, siempre son dos for, o un for y un while y un if. Es muy sencillo de programar.
Pero el inconveniente que tiene es que no es el más fácil de explicar, ¿sí? No es el más intuitivo de todos ellos, de todos los métodos que se les puede ocurrir a uno para ordenar. Como yo les dije en la primera clase, seguramente si ustedes no saben nada de ordenamiento y tienen que generar un método de ordenamiento ustedes mismos, seguramente no se les ocurra un burbujeo, sino que se les ocurra hacer otra cosa. Por ejemplo, ir buscando el mínimo o el máximo del array e irlo ubicando en la primera posición y hacer eso todo el tiempo. Bueno, eso es bastante más intuitivo, solamente que es más difícil de programar. Hoy vamos a ver dos métodos distintos al burbujeo. Uno se llama selección y el otro se llama inserción, que son un poquito más difíciles de programar, no mucho más difíciles, pero son un poquito más difíciles de programar, pero son muchísimo más intuitivos que el burbujeo. Entonces vamos a tratar de hacer eso en esta clase. Voy a abrir la pizarra para hacerles algún dibujito y tratar de comentarles cómo son estos métodos. Bueno, acá estamos. Pizarra. A ver, acomodo un poco la compu. Listo. Aquí estamos para dibujar. Si no tiro nada es mejor. Listo. Bien, a ver cómo se corta la pizarra hoy. Vamos con... Voy a tratar de hacer un esquema para explicar el nuevo método de ordenamiento. Vamos a tener un array cualquiera, que obviamente no me acuerdo del que pusimos en el CodeBlocks, pero voy a tratar de que sea lo más parecido posible. Eso es un 11 y eso es un 6, mejor lo borro. Ahí estamos. Supongamos que este es el vector. ¿Sí? Es un vector que tiene un determinado tamaño. En este caso el tamaño sería 5. ¿Sí? Bueno, vamos a tratar de entender el nuevo método que se va a llamar selección, que es muchísimo más intuitivo que el burbujeo. ¿Sí? Vamos a tratar de entender cómo funciona la selección. Bueno, la selección lo que propone es hacer lo siguiente. Es bastante sencillo el método, ¿sí? Lo que propone es analizar el mínimo, o sea, buscar el mínimo, vamos a buscar el mínimo del vector. Por ejemplo, acá lo tenemos. Encuentro el mínimo y una vez que encontré el mínimo, lo pongo en la posición inicial. ¿Sí? Encontré el mínimo, que es un 1, lo pongo en la posición inicial. Vendría a ser la posición 0. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿No? En la posición 0 ya había algo. Acá había un 3, no lo puedo perder. Entonces, una vez que encontré el mínimo, voy a tener que poner el 3 en la posición del mínimo. Eso quiere decir que, previamente a haber buscado el mínimo, yo me tengo que parar en la posición 0. Me paro en la posición 0, guardo ese numerito en una variable auxiliar o en una variable temporal, como hicimos antes con el burbujeo. O sea, momentáneamente guardo esto en una variable temporal, busco el mínimo, una vez que encontré el mínimo, lo guardo en la posición 0, y una vez que lo guardé en la posición 0, ese numerito temporal lo guardo en la posición donde estaba el mínimo. O sea, lo guardo en la posición del mínimo. ¿Sí? Bien. Una vez que tenemos eso listo, vemos cómo quedó el array. El array quedó de la siguiente forma. Al 2 no le pasó nada. Donde estaba el 1, ahora pasa a estar el 3. El 11 y el 6 quedaron intactos. No le pasó nada al 11 y al 6. ¿Sí? Esa es como la primera parte, la parte más sencilla de todo, ¿no? Buscar el mínimo, ponerlo primero y permutarlo por el número que antes estaba en esa posición. Eso es bastante intuitivo. Ahora, tenemos que volver a repetir el algoritmo, pero ¿qué pasa? No puedo repetirlo exactamente igual porque el mínimo ya está en la primera posición, no tiene sentido que me vuelva a parar en la primera posición. ¿Sí? Entonces ahora acá viene
el movimiento que hay que hacer con este método. Yo al principio me paré en la posición 0, bueno, después ahora me voy a parar en la posición 1. Me paro en la siguiente posición, esa siguiente posición la guardo en una variable auxiliar, ¿sí? Busco el mínimo y si encuentro el mínimo, permuto, ¿sí? En este caso no voy a encontrar ningún mínimo, no permuto. Otra observación interesante que hay que hacer es que no estoy buscando el mínimo de todo el array, porque si busco el mínimo de todo el array, otra vez voy a caer en el 1. Entonces voy buscando el mínimo, pero del array desfasado. Es decir, cuando yo buscaba el mínimo al principio, lo buscaba desde la posición 0 hasta la posición final. Ahora lo busco desde la posición 1 hasta la posición final. Es decir, la búsqueda del mínimo se va haciendo siempre sobre un subarray cada vez más pequeño. Bien, entonces en este caso no pasó nada, seguimos avanzando. El 1 y el 2 quedaron donde estaban. Vamos con el 3, el 11 y el 6. Me paro sobre el 3, que es la posición 2. Lo guardo en un auxiliar como siempre y busco el mínimo. Pero ¿dónde busco el mínimo? El mínimo lo busco acá, en el subarray derecho. Busco el mínimo. ¿Cuál es el mínimo de este subarray? Si es que encuentro un mínimo a comparación del 3. No encontré ninguno, ¿sí? Entre el 3 y el subarray no hay ninguna comparativa que me dé negativa si restamos o menor que el 3, así que lo dejamos como está. Y acá viene el último paso y el interesante. Yo ahora me paro en el 11, lo guardo en un auxiliar como siempre y chequeo con este último subarray, ¿sí? ¿Cuál es el mínimo entre este subarray? Bueno, el 6 es menor que el 11, así que permuto. Pongo el 6 y pongo el 11. Bien, y ahí estamos. Ahí quedaría totalmente ordenado el arreglo, ¿sí? ¿Qué cosas hay que entender? Bueno, que yo voy moviéndome por el número actual. Este lo voy a llamar número actual, donde vemos que empieza en 0 y termina no en el último, porque si terminara en el último no tengo nada para comparar a la derecha. Es el mismo criterio que el burbujeo, o sea, termino en uno antes, o sea, termino en el tamaño -1. Sí, eso es fundamental, porque si termino en el 6 no tengo ningún subarray a la derecha como para comparar, entonces no voy a poder hacer nada, ¿sí? Eso va a fracasar. Y lo que voy haciendo siempre es buscando mínimos, pero en array cada vez más pequeños, ¿sí? Entonces, las partes claves son estas. Repito el algoritmo de buscar el mínimo desde 0 hasta tamaño -1. O sea, básicamente esto es un for que va de 0 hasta tamaño -1. Para irme moviendo por este índice actual. El índice donde estoy parado, ¿sí? Y voy buscando el mínimo, o mejor dicho, la posición del mínimo, para ir permutando. Bien. Bueno, eso se llama el método selección. Es un método muy fácil de entender. Busco el mínimo, lo pongo primero. Y eso lo hago con arreglos cada vez más pequeñitos. Ahí estamos. Entonces vamos a tratar de programar eso. Vamos a ver que es levemente más difícil su programación, pero es casi idéntica a la del burbujeo. Vamos a definir un procedimiento que se llame ordenar, pero por selección. Voy a ordenar por el método selección este vector de este tamaño, pumba, ahí estamos, y vamos a la implementación de esta función, este procedimiento mejor dicho. Bueno, vamos a empezar de la parte más sencilla, ¿no? Vamos a necesitar un índice
que lo voy a llamar actual, que inicia en 0 y termina en el tamaño que recibí menos 1. Actual más más. Bueno, ¿qué es esto? Tenemos un índice que lo estoy llamando actual, que es el número actual en el cual estoy parado, que empieza en 0 y termina en t-1. Esto básicamente es este movimiento. Me paro en el primero, en el segundo, en el tercero, bla bla, hasta el anteúltimo. Ese es ese movimiento con ese for, con el número actual que voy seleccionando. Ese sería como el primer for, ¿no? Que es el número con el que voy a ir comparando todos los subarreglos que estén a la derecha. Bueno, y ahora vamos a empezar a buscar el mínimo. ¿Sí? ¿Cómo hacíamos para buscar el mínimo? En particular, no voy a buscar el mínimo, sino que voy a buscar la posición del mínimo. Así que voy a definir una variable que se llame posición del mínimo, como hacíamos siempre. Y de paso ya defino la variable auxiliar, ¿sí? Donde iba guardando el numerito que dijo, lo voy guardando en algún lugar para no perderlo, ¿sí? Ese es el temporal. Y la posición donde voy a encontrar el mínimo, si lo encuentro, ¿sí? Bueno, vamos a buscar el mínimo. Entonces voy a decir que la posición del mínimo, ¿cuál era? Bueno, en nuestro algoritmo de búsqueda de mínimos, la posición del mínimo era siempre la posición 0. Entonces yo podría poner que inicialmente la posición del mínimo vale 0. Pero este numerito en algún momento va a dejar de ser 0. ¿Por qué? Porque voy buscando sobre subarreglos que no siempre empiezan en 0. Cuando busco el mínimo acá, el punto donde estoy parado es en el 2, no en el 0. O sea, el 0 funciona solamente en el primer subarreglo. Entonces, en realidad voy a hacer que la posición del mínimo sea la posición actual en la cual estoy parado, ¿sí? Esta es la posición en la que está el mínimo, supuestamente. Pero bueno, verdaderamente vamos a chequear si de verdad está ahí el mínimo. Así que vamos a hacer otro for para buscar el mínimo. Voy a utilizar otro índice que va a empezar desde la posición 0 al principio, pero después se va a ir corriendo, ¿sí? Y ese índice también se va a mover hasta el tamaño, porque yo estoy buscando, vamos otra vez al dibujo, en el primer busco el mínimo total del vector, del 0 hasta tamaño. Acá no hay que hacerle el menos 1. En el siguiente paso voy a ir del 1 hasta el tamaño, siguiente paso del 2 hasta el tamaño, del 3 hasta el tamaño. O sea, este segundo for sí iba hasta el tamaño. El que no iba hasta el tamaño era el que elige el índice actual, ¿sí? Pero este sí va hasta el tamaño final. Y bueno, el índice más más. ¿Y qué hacemos acá? Bueno, decimos que si mi vector en la posición que me diga este índice, ¿no? El índice con el que estoy haciendo la búsqueda, es decir, el índice J, es menor que mi vector en la posición que estaba al mínimo. O sea, si encontré un número más pequeño que el vector en la posición del mínimo, lo que voy a hacer es decir, bueno, la posición del mínimo en realidad es el índice J. Si ponemos la llave queda más prolijito. Ahí estamos. Si encontré que un valor de este subarreglo que empieza en 0, en 1, en 2, en 3, en lo que sea, en la posición actual, y termina en la posición final, si encuentro un número más pequeño que este vector en la posición inicial, quiere decir que la verdadera posición del mínimo es esta que acabo de encontrar. Y bueno, una vez que encontré, ahí estamos, la posición donde estaba el mínimo, lo que tengo que hacer es, ¿qué cosa? Bueno, hacer la permutación. Decir que mi variable temporal inicialmente es el vector en la posición inicial. Vamos a ver qué es esto. Es decir, en la variable temporal estoy guardando el número que está en la posición actual, o sea, el 3. Eso es hacer temporal igual a primer posición, la posición actual. Después hacemos la permutación. Decimos, bueno, en la posición actual, es decir, en la posición que estaba el 3, voy a poner el número que estaba en la posición del mínimo. Entonces decimos, vector en la posición actual es igual a el vector en la posición del mínimo. Y por último,
el vector en la posición del mínimo, es decir, donde yo había encontrado el mínimo, bueno, ese hueco lo voy a completar con justamente la variable temporal. Bueno, y esto es el método de selección. ¿Sí? Bastante intuitivo, ir buscando el mínimo sobre arreglos cada vez más pequeños. El primer arreglo va de 0 hasta tamaño menos 1, el siguiente arreglo va de 1 hasta tamaño menos 1 y así hasta de tamaño menos 1 hasta t, con arreglos cada vez más pequeñitos. Esto parte de la premisa del divide y vencerás, ¿sí? Va dividiendo el arreglo en arreglos cada vez más pequeños para hacer que el algoritmo sea cada vez más sencillo. Y bueno, con eso ya estaría, a menos que yo me haya equivocado en algo, cosa que vamos a descartar totalmente, pero ya me equivoqué en algo. La llamé auxiliar al final. En la pizarra la llamé temporal y acá la llamé auxiliar. Mala idea. Ahí está. Ejecutamos. Ahora se ve mejor. Sí, no hay errores. Bueno, vamos a probarlo. ¿Cómo hacemos para probar esto? Bueno, muestro el vector. Voy a dejar un renglón porque si no después no se va a entender. Printf. Dejamos un rengloncito. Bueno, genial. Mostramos el vector, dejamos un renglón y ahora viene el momento de ordenar el arreglo. Así que voy a llamar a mi ordenamiento de selección, le paso el vector y le paso el tamaño, en este caso la 10. De esta forma se ordenaría el vector y bueno, estaría bueno mostrarlo, ¿no? Si no lo muestro, difícilmente después me voy a dar cuenta cómo quedó. Ejecutamos. Y voilà, ya lo tenemos, ¿no? Nuevamente está ordenado nuestro vector. De una forma bastante sencilla. O sea, es un método muchísimo más intuitivo que el burbujeo. Es más difícil de explicar a la hora de la programación, ¿no? Es más fácil perderse un poco con esto. No, tampoco tanto, ¿no? Pues estoy buscando un mínimo, pero estoy buscando un mínimo sobre un arreglo que cada vez cambia. Eso es lo que quizás es poco fácil de programar, pero básicamente es hacer una búsqueda sobre un índice que va cambiando. No, tampoco es tan complicado. Nosotros estábamos acostumbrados a hacer búsquedas de mínimos de 0 hasta tamaño. Bueno, ahora es de 1 hasta tamaño, de 2 hasta tamaño, de 3 hasta tamaño. Estoy leyendo parcialmente el arreglo. ¿Sí? Es un método bastante lindo y sencillo. Y este sí es el que a ustedes seguramente se les ocurra. Yo siempre hago el mismo chiste y no sé si lo hice acá, pero no importa si lo hice. Es que si ustedes no saben nada de arreglos y no saben nada de ordenamiento y van por la calle, van caminando por lomas y les apuntan con un revólver en la cabeza y le dicen ordename por favor este RAID, y ustedes no saben métodos de ordenamiento, están ahí nerviosos, con miedo a que los maten, seguramente entre los nervios y la creatividad que pueda tener uno, seguramente se les ocurra hacer algo como esto: ir buscando el mínimo e irlo buscando en la primera posición. ¿Sí? Esa es como la primera solución que se le puede ocurrir a un humano estándar. ¿Sí? El ordenamiento de selección. ¿Sí? Entendible. Ayer con el paro de trenes seguramente también pasó lo mismo. Todos estaban pensando cómo ordenar a la gente en la estación y bueno, seguramente pensaron algo así también. No, es el método más intuitivo de todos. Bueno, ese es el ordenamiento de selección. Y ahora viene la gran pregunta que siempre alguien me va a hacer, y es: ¿cuál es mejor, el selección o el burbujeo? A ver, ¿cómo lo ven? ¿A alguien se le ocurre cuál es mejor? Bueno, ahí viene una cuestión. ¿Qué quiere decir que sea mejor? ¿Sí? ¿Cuándo un ordenamiento les parece que es mejor a otro? O sea, los dos ordenan.
y los dos llegan al mismo resultado, así que en ese sentido son iguales. Son igual de eficaces, ¿sí? Los dos tienen la misma eficacia, o sea, los dos funcionan. Así que en ese sentido ninguno es mejor que el otro. Pero ¿en qué otros sentidos podemos llegar a comparar cuando un algoritmo es mejor que otro? Bueno, lo que está diciendo Ulises va por ahí, ¿no? Que los bucles no dan tantas vueltas. Bueno, viene por ahí. Viene por ahí. ¿Cuántas operaciones tiene que realizar mi algoritmo para realizar justamente el resultado final? ¿Sí? Entonces, en ese aspecto, primero les voy a comentar de qué forma se pueden comparar los algoritmos. Los algoritmos se los compara por cuánto tiempo tardan a veces. No es la comparativa más cotidiana que se hace porque el tiempo depende mucho de la computadora. Pero bueno, se podría decir que se pueden comparar los algoritmos por tiempo si dejamos fija la computadora, pero no es la forma más habitual de comparar algoritmos. ¿Cuánta memoria ocupan al realizar la acción? Esa es una forma de comparar los algoritmos. Y la forma más utilizada para comparar algoritmos es justamente cuántas operaciones hacen, ¿sí? Cuántas permutaciones, o sea, cuántos ciclos tiene que realizar para ordenar, ¿sí? Entonces, en ese sentido, no me meto ni con el tiempo ni con la memoria que ocupa, porque de eso no hablamos nada, sino que cuántos bucles está haciendo este y cuántos bucles hace el otro. O sea, no hace falta que lo sepan, pero ¿qué les parece? ¿Cuál es mejor que el otro? Eso después lo vamos a ver en profundidad en la próxima materia que van a tener conmigo, que es con eficiencia de algoritmos. Pero ya forma parte del programa de programación debatir un poco sobre esto. ¿Cuál les parece que realizan menos acciones? Bueno, la realidad es que son iguales, ¿sí? Después cuando lo analicemos bien en la próxima materia vamos a ver que tienen el mismo desgaste en el sentido de ciclos. ¿Por qué? Porque los dos son un for anidado, ¿sí? Los dos son exactamente un for anidado. En el burbujeo teníamos el primer for que era exactamente igual a este, ¿sí? Era de 0 hasta tamaño menos 1. Y un segundo for que era de 0 hasta t. O sea, teníamos un for completo y un for de 0 hasta tamaño menos 1. Y acá tenemos casi lo mismo. Un for que va de 0 hasta tamaño menos 1. Y otro for que termina en la posición final, pero que empieza en una posición desfasada, ¿sí? Entonces, en ese sentido, son casi iguales, pero parecería que el ordenar por selección le está dando una ventaja sobre el burbujeo, porque este número no es 0, sino que va aumentando. Así que parecería como que le va ganando el selección. Pero el selección está utilizando una variable temporal, una variable extra más, ¿sí? Está utilizando esta posición del mínimo que antes no la utilizábamos. Nosotros directamente ya permutábamos en el burbujeo. Pero bueno, básicamente lo que se mira son los for, cuando uno analiza la eficiencia del programa. Entonces, el ordenamiento por selección y el ordenamiento por burbujeo, ambos son de orden n cuadrado, lo que se llama, que quiere decir que n cuadrado es n por n, y n quiere decir la cantidad de elementos. Es un ordenamiento que realiza acciones que son el cuadrado del tamaño del array, ¿sí? ¿Por qué? Porque hace dos fores hasta el tamaño, hablando mal y pronto, ¿no? Tamaño menos 1, y acá no empieza en 0, pero hablando mal y pronto son dos for hasta t. Eso quiere decir que tiene un orden de t cuadrado. Y el burbujeo también. El burbujeo también eran dos fores, así que también tenían un orden de t cuadrado, ¿sí? Es decir, que si tenemos un array de 100 posiciones, va a ser 100% movimientos. Y es un montón, ¿no? O sea, aumenta de forma cuadrática la cantidad de movimientos que se hace en el algoritmo, ya sea en selección como en burbujeo. El burbujeo, como lo vimos con los dos for, parecería ser peor que la selección, pero al burbujeo se le puede hacer una mejora cambiando con un while, como les dije, y ahí queda exactamente igual a la selección en cuanto a los movimientos. Así que es por eso que les digo que son iguales, ¿sí?
Entonces ambos tienen orden n cuadrado, es decir, que dependen del cuadrado de la cantidad de números que tiene el array, ¿sí? Así que, ¿cuál es mejor? Ninguno es mejor. ¿Ok? Cuando les pregunten eso, ninguno es mejor. ¿Por qué hay tantas formas de ordenamiento? Bueno, por otros motivos, ¿no? Por motivos de justamente, si uno compara las variables que se utilizan, bueno, ganó el burbujeo. Si uno compara la simplicidad para la explicación, bueno, ganó la selección, ¿sí? Pero en términos generales, la eficiencia del programa es idéntica en cuanto al orden de movimientos que tienen que hacer, ¿sí? Así que ninguno le gana a ninguno en este aspecto. Bueno, esto que estamos viendo en la clase de hoy es fija que lo tienen que saber si en el día de mañana van a una entrevista laboral. Es fija que le van a tomar métodos de ordenamiento, eso sépanlo, es un clásico en las entrevistas laborales y es un clásico que les pregunten cuál es mejor, cuál es peor, por qué, en qué sentido es mejor, cuándo es mejor, etc. Así que estas cosas después léanlas bien del PowerPoint y del apunte, busquen imágenes, busquen comparativas. Esto es fija que tienen que saberlo para cualquier entrevista de programación, ¿sí? Así que esto sépanlo. ¿Cuántos métodos de ordenamiento hay? No sé, chiquicientos. En el material de la materia hay creo que 6. Yo voy a explicar 3, o sea, ya sabemos 2. Voy a explicar uno más. Y después les voy a mencionar cuál es el mejor de todos. Pero ese no se los explico. Pero sépanlo, os enseño cuando vayan a una entrevista. Esto tienen que saberlo como su nombre y apellido. Bueno. Genial, ya sabemos también la selección. Y ahora vamos a... Esperen, antes de ir al que sigue, voy a buscar por acá. Mi dibujo en la pizarra es malo, así que permítanme un minuto a ver si encuentro un dibujo copado para que vean esto. En el PowerPoint que les dejé de ordenamiento, el mismo que usamos para burbujeo, había una imagen bastante ilustrativa, pero permítanme ver si encuentro una más linda acá. Ahí estamos, a ver. Bueno, ahí encontré una, déjenme ver si se ve. Sí, perfecto. Acá está, a ver. Bueno, este no, este. Bueno, ya lo arrancamos empezado, ¿no? Pero miren, está buscando el mínimo en este subarreglo. Cuando lo encuentra, lo pone en esta posición. Separa en el 6, busca el mínimo. Separa en este subarreglo, ven, va buscando el mínimo en arreglos cada vez más pequeños. Cuando lo encuentra, lo pone. Busca el mínimo, lo encuentra, lo pone. Bueno, eso es la selección. Otra vez. Separa en este, busca el mínimo. Lo encuentra, cambia. Busca el mínimo. Cambia. Y bueno, y así, ¿sí? Eso es lo que traté de ilustrar con la pizarra. Bueno, genial. Y vamos a hacer uno más, que es el inserción. Este también es mucho más intuitivo que el burbujeo. Bueno, tendría que hacerlo siempre con el mismo array, pero no me lo acuerdo, así que vamos. Me acuerdo cómo empezaba. Empezaba con 3, 2,
1 y 11. Y hasta ahí me acuerdo. 6, 0. Bueno, vamos a hacer lo mismo con este arreglo. Pero ahora lo que vamos a hacer es el método de inserción. ¿Cómo es el método de inserción? Bueno, se maneja también con lo que son las permutaciones, pero funciona de la siguiente forma. Compara un número con los que están a su izquierda y cuando encuentra uno menor, permuta, ¿sí? Es decir, ubica al número en la posición adecuada a la izquierda. A ver, ¿qué quiere decir esto? Primer aspecto fundamental, si voy a comparar con los de la izquierda, no me interesa empezar por el 3. No quiero empezar por el 3 porque no hay nada a la izquierda. Así que primer cuestión, ahí vamos a tener un for que no arranca en 0, sino uno que va a arrancar en 1, porque no me interesa el 3. Me interesa empezar desde acá, desde la posición 1. Entonces, ¿qué hacemos con este número? Bueno, este número está en una determinada posición, que es la posición i. En este caso vale 1, ¿no? Bueno, pero con este voy a hacer el algoritmo. Momentáneamente lo guardo en una variable auxiliar o temporal, para no perderlo. Y lo que hago es lo comparo con el anterior. ¿Cuál es el anterior? Es este que está acá, obviamente. Pero ¿cuál es en términos relativos? Si este era i, este es i menos 1. Entonces comparo el número con el anterior. Cuando vea que el 2 es menor que el 3, lo que voy a hacer es ¿qué cosa es? Es, bueno, justamente permutar. O decir, bueno, el 2 en realidad va en la posición del anterior, ¿sí? Entonces, en este caso el 2 tendría que ir acá, ¿sí? Bueno, este va a ser el otro gran movimiento que tiene el algoritmo. Así que irme parando en los que están a la izquierda. Y este va a ser otro índice, ¿sí? Así como antes definimos un j, que también dependía del número actual, vamos a tener un j que va a empezar del anterior, ¿sí? Bueno, en esta primera iteración no se ve bien cómo funciona el algoritmo, pero sí se lo va a ver bien con el 1. Vamos a ver con el 1 qué es lo que hace. Voy a cambiar un poco el color. Vamos con el amarillo. Miremos lo que pasa cuando me paro en el 1. Me paro en el 1. ¿Sí? El 2 y el 3 ya están permutados. Porque bueno, el 2 obviamente va antes del 3. O sea, esa parte ya la ordené. Yo no quería escribir, pero voy a tener que escribir. O sea, en esta primera ya permuté. No les comenté muy bien cómo hice la permutación porque no se va a apreciar. Pero ahora con el 1 sí se va a apreciar. Así es como está el vector en este momento. Pero ahora, en vez de pararme en la posición 1, me paro en la posición 2, que es la que juega de posición i. ¿Sí? Me paro en la posición i, que en este caso es el 2. Lo guardo en una variable auxiliar, como veníamos haciendo siempre. O sea, lo guardo en la variable auxiliar. Qué lento anda esto. Lo guardo en la variable auxiliar y comparo con el anterior. Es decir, comparo con i menos 1. Comparo con el 3. Obviamente el 1 es menor que el 3. Pero acá viene lo interesante. Yo no pongo al 1 en el 3. Yo lo que digo es, epa, es menor. Entonces por ahí va acá. Por ahí va acá. Pero no me quedo con eso. Sigo buscando más a la izquierda. Me fijo, che, ¿no irá acá? ¿Sí? Entonces eso es lo que hace. Va buscando, se va corriendo al mínimo, se va buscando en números de la izquierda hasta que llegue a la pared, o sea, hasta que llegue al 0. O sea, sigue buscando mayores a la izquierda mientras que llegue al 0, o sea, que llegue a la pared, o sea, al final del array. O sea, se sigue moviendo a la izquierda mientras esté antes del 0 y mientras
que el número, el vector en la posición izquierda, lo voy a llamar así, sea mayor que mi número. No sé si se entiende eso. A ver, el 1 lo comparo con el de la izquierda, que es el 3. Digo, ah, caramba, el 3 es mayor que el 1, entonces por ahí mi posición está acá, pero no estoy seguro, así que sigo más para la izquierda. El 2 es mayor que el 1, así que digo, epa, caramba, mi posición por ahí es esta, ¿sí? Y tendría que seguir a la izquierda, pero ahí ¿por qué terminé? Terminé porque ya llegué al 0. Entonces, ¿cuáles son las restricciones para terminar de buscar a la izquierda? Es que llegues al final del array, o sea, que llegues al 0, o que dejes de encontrar un número menor a vos, mayor a vos, ¿sí? Porque si ya encontraste uno menor a vos, quiere decir que vos vas exactamente en esa posición, ¿sí? Entonces el algoritmo termina cuando yo llegué a la pared o cuando encontré un número que ya no es más mayor a mí, ¿sí? Si este fuera un 2, ¿no? Si este fuera un 2 en vez de un 1, comparo con el 3, digo, ah, el 3 es mayor, bueno, sigo. Y ahora comparo con el 2 ya no es más mayor, entonces yo ya sé que mi 2 iba en la posición del 3, porque fue el último que cumplió la restricción. Entonces hay dos restricciones para terminar de buscar. Una es llegar a la pared y la otra es que mi vector en la posición izquierda ya no cumpla más con que sea mayor a mí, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo se hace este algoritmo? Este algoritmo se hace con lo que les planteé acá en violeta. Va a haber un for, ¿sí? Como siempre va a haber un for, que no empieza en 0, sino que empieza en 1, pero que termina en el tamaño, ¿sí? Porque eso lo voy a tener que hacer con todos los numeritos, salvo con el primero. Me voy a tener que ir moviendo por todos los numeritos hasta el último, pero el primero no me interesa. Así que ahí tenemos un for que empieza en 1 y que termina en t. Listo. Vamos a necesitar la variable temporal o auxiliar, de eso no hay dudas algunas. Y vamos a necesitar otro índice, que inicialmente es el anterior al que estoy parado, pero este índice en algún momento se va a ir decrementando, es decir, cuando yo consigo que el vector en esa posición siga siendo mayor a mi posición actual, para moverme otra vez a la izquierda, al índice que yo había definido, voy a tener que hacerle un menos menos, para que se siga moviendo más a la izquierda, hasta que llegue al 0 o hasta que deje de cumplir esta condición. Y bueno, esta doble condición no es otra cosa más que un mientras. Hay un mientras que mi vector en la posición de la izquierda sea mayor a mí y que esté a la derecha del 0, o sea que esté dentro del array. Mientras se cumpla con esto, yo estoy tratando de hacer estas permutaciones. Entonces tenemos un for y un mientras y un doble índice. Así nomás de simple. Bueno, y esto como siempre, por ahí se entiende mejor cuando veamos un poquito el algoritmo y lo comparemos con el dibujo, porque este dibujo así no me dice mucho. Así que vamos a tratar de programarlo. Fuera, vamos acá al main. Vamos a hacer otro ordenamiento. Ordenamiento por inserción. Nuevamente recibe un vector y recibe un tamaño, fácil. Y vamos a programarlo. Voy a programar acá. Bueno, veamos cómo es. Voy a empezar con la variable auxiliar o temporal, antes que me olviden. Listo. Bueno, vamos con el primer for, el fácil, ¿no? Vamos con un for que empieza en un índice actual, pero que empieza en 1, ¿sí? Este es el número actual en el cual estoy parado. Va a ser primero el 2, después el 1, el 11, me muevo por estos números. Eso es lo que yo llamé actual, igual que en el otro algoritmo. Es el número en el cual estoy parado, por eso le pongo ese nombre para que se entienda más. Si no, con los índices por ahí nos mareamos. Bueno, y ese índice se va a mover hasta el final del array, es decir, hasta menor que t.
y obviamente actual se va a ir incrementando uno por uno. Listo, de esta forma nos movemos por todos los números del array menos por el de la posición 0, que ese no nos interesa. Bueno, lo que voy a hacer es a ese numerito con el que voy a ir comparando, obviamente como siempre antes de hacer macanas y perderlo, digo que ese número lo voy a guardar en una variable temporal antes de perderlo. Esto en mi pizarra es, agarré el número, lo guardo y después vemos qué hacemos, pero primero lo guardo en la variable auxiliar. Así después cuando tengo que permutar me olvido de ese guardado. Bueno, y ahora voy a definir cuál está a mi izquierda. O sea, voy a compararlo con el de la izquierda, por ende voy a definir cuál está a la izquierda. Entonces voy a definir un índice nuevo, que se puede llamar izquierdo o izquierda, depende si es el que está a la izquierda o el número izquierdo, que va a ser el número actual en el cual estoy parado menos 1. O sea, si yo estoy en la posición 1, el que está a la izquierda, ¿cuál es? Es el 0. ¿Sí? Con el izquierdo voy a moverme, bueno, obviamente a la izquierda, o sea, me voy a parar sobre los anteriores. Y ahora viene lo último que dijimos. Voy a decir que mientras, voy a poner con doble condición para que se vea mejor, doble paréntesis, mientras mi vector en la posición izquierda, tendría que haber sido izquierda, mientras mi vector en la posición izquierda sea mayor al número que tengo ahí reservado, con el número actual con el que estoy reservando, realizando el algoritmo, mientras ese número en la posición izquierda sea mayor a mi número y ahí estamos, estoy perdiendo con los paréntesis, y mi posición izquierda sea mayor o igual que 0, o sea, mientras yo esté dentro del array, no me puedo ir hasta el menos 1 porque eso ya no existe, mientras se cumpla con esto, o sea, mientras encuentre un número mayor al mío y siga dentro del array, lo que voy a hacer es justamente la permutación. ¿Cómo sería la permutación? Bueno, es donde estoy parado, que vendría a ser izquierdo o izquierda, más 1, o sea, acá es donde estoy parado, ¿sí? En izquierda más 1 estoy parado, ¿sí? Ahí guardo lo que hay en la posición izquierda. O sea, estoy permutando el mayor con el menor. Vamos al dibujo. El 3 es el que está a la izquierda. Izquierda más 1 es el 2. Entonces, en izquierda más 1, o sea, en el 2, estoy guardando el 3. En izquierda, ¿sí? En izquierda más 1, guardo el de la izquierda. Bien, ahí ya permuté en ese sentido. Buenísimo. Y ahora me tengo que seguir moviendo a la izquierda. Aquí escribo. Me vuelvo a mover a la izquierda. Es decir, a mi índice de la izquierda le hago un decremento. ¿Estamos? O sea, me vuelvo a mover una posición más a la izquierda. ¿Sí? Y sigo comparando. Me fijo, bueno, ¿y este nuevo que está a la izquierda es mayor que el que estoy parado? Si cumple, y si estoy mayor que 0, vuelvo a permutar. Y sigo permutando, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando deja de cumplirse esta condición, quiere decir que ya terminé. Es decir, si ya terminé, me paro en la posición izquierda más 1, es decir, en la posición que ya terminé, pero la que le sigue, y ahí guardo el famoso número con el que estábamos haciendo el algoritmo, el número temporal. Y ahí estamos. Guardamos el número inicial en el último número que cumplió la condición más 1, ¿no? Es el que le sigue para que todo esté corrido a la derecha. Y bueno, creo que ahí ya estamos. Esto cierra el while, esto cierra el for, esto cierra la función. Sí, ahí estamos. Primero vamos a compilar a ver si no cometí un error de sintaxis. Parecería que no, y vamos a probarlo. Bueno, en vez de hacer ordenamiento por selección, vamos a hacer ordenamiento por inserción.
Ahí estamos, ordenamiento por inserción. Y ejecutamos. Cambié el nombre, ¿no? Sí, inserción. Bueno, y acá estamos, ¿no? Obviamente es igual de eficaz. También ordena. También es un método bastante más intuitivo que el burbujeo. Pero la programación es un toque más sofisticada. ¿Sí? Nuevamente hemos triunfado. Cansados de ganar ya estamos. Ya tenemos 3 algoritmos de ordenamiento. 3 soluciones que se le han dado a este problema de ordenar una regla. Notemos que en los 3 es muy sencillo cambiar el orden. Si uno quisiera ordenar en el otro sentido, ¿sí? O sea, de menor a mayor, de mayor a menor. En burbujeo y en selección, bueno, el burbujeo no lo tengo escrito, pero era simplemente cambiar la desigualdad. En inserción también es simplemente cambiar la... ¿Dónde está? En selección también es simplemente cambiar la desigualdad. Es muy fácil. En inserción es un poquito más difícil, ¿sí? Porque hay que cambiar esta relación. Sí, hay que cambiar la relación que tenemos acá, ya de movida. Pero no tenemos que movernos... no, esto no va a cambiar. Sí, cambiando esto solo yo creo que va a funcionar. Vamos a probar. Verdaderamente no lo pensé antes. Bueno. Mientras sea menor de la izquierda... Sí, yo creo que va a funcionar. Vamos a probar. Ahí estamos, funcionó efectivamente. Yo pensé que iba a haber que tener algún cuidadito con la posición 0, pero no, fue mala mía, mal pensamiento. O sea, los 3 son igual de sencillos a la hora de cambiar el orden de ordenamiento, ¿sí? Así que los 3 son igual de sencillos en ese aspecto. Y ahora la pregunta que sigue es: ¿cuál es mejor? Ahora que ya conocemos 3, ¿cómo vemos el inserción? ¿El inserción le gana al burbujeo y a la selección? ¿O le gana a uno y al otro no? ¿Cómo lo vemos? La realidad es que también son iguales. ¿Por qué? Porque tiene un for y un while. Es un for en vez de 0 a t, de 1 a t. Me mata la diferencia. O sea, por una iteración no hace la diferencia. Y acá tenemos un while que al principio parece que es bueno, pero al final, cuando estés parado en el 6, ¿qué tenés que hacer? Y tenés que recorrer el array de atrás para adelante. Entonces estás haciendo implícitamente fores pequeñitos que se van moviendo a la izquierda. Entonces básicamente son otra vez 2 for anidados. Entonces nuevamente el orden que tiene nuestro algoritmo es de t cuadrado o de n cuadrado, como se lo llama. Depende del cuadrado de las posiciones de la regla. O sea, estos 3 algoritmos se los explica siempre en programación inicial, básicamente porque su programación es sencilla, son bastante intuitivos, los 3, mal que mal. Y los 3 son igual de eficientes, ¿sí? Los 3 tienen orden n cuadrado, es decir, dependen del cuadrado de la cantidad de números. Yo recomiendo que usen el que sepan programar, no tan sencillo como eso. En programación no hace a la diferencia cuál van a usar, y en ningún aspecto de la vida va a hacer a la diferencia cuál de estos 3 usen, porque verdaderamente son de n cuadrado, ¿sí? O sea, dependen del cuadrado de los números. O sea, son algoritmos malos. Porque si tenemos muchos números, dependen de ese muchos al cuadrado. Y eso no está para nada bueno. ¿Sí? No es para nada bueno. Lo que dice ahí mi amigo Razor tiene razón. Pero recordemos que el burbujeo yo lo hice con un doble for anidado para que se entienda más fácil. Pero el burbujeo se lo puede mejorar con un while que corte cuando estamos comparando de más. Entonces, verdaderamente el burbujeo también es un for y un while. ¿Sí?
El único que no tiene un while es el selección. Seguramente se lo pueda cambiar, yo no lo he visto nunca con un while, pero verdaderamente son los tres son exactamente iguales, ¿sí? En esos aspectos. Uno por ahí es más intuitivo que otro, uno utiliza más variables temporales que otras, pero no cambia mucho. De hecho, ese es un análisis que muchas veces se hace, y es el siguiente: es cuántas variables temporales necesitas, es decir, cuántos recipientes extra necesitas para ir guardando las posiciones del arreglo, ¿sí? En los tres algoritmos necesitamos solamente una variable temporal. El único que necesita algo extra es el selección, que esta no es una variable temporal en sí, ¿no? Que esta es la posición de mi array. No estoy guardando exactamente el número del array, estoy guardando la posición, que en este caso son enteros también. Así que podrías pensar como que es un auxiliar, pero en verdad no lo es, ¿sí? Es una variable que viene propia del algoritmo, ¿no? Pero auxiliar propiamente dicho, es decir, números, cajitas donde guardas elementos del array, en los tres necesitas solamente una variable temporal. Así que ni siquiera en ese aspecto hay un ganador en estos tres algoritmos. Este parecería ser el más elegante. Yo por lo general, cuando damos la clase en vivo, por lo general hago el burbujeo, porque es el que menos líneas tiene. Burbujeos son, a ver, 1, 2, 3, 4 líneas, quizás 5 si me estoy olvidando alguna, y estos tienen más líneas, ¿sí? Tienen más líneas, sí, efectivamente tienen más líneas. Entonces, por eso puede ser que yo naturalmente haga siempre el burbujeo. Es el que menos escribo, creo que en ese sentido gana el burbujeo, pero solamente en ese sentido, no hay otro motivo por el cual elegimos. Bueno, hay muchos otros métodos de ordenamiento, les voy a mostrar otros, ya mismo. Vamos a poner... En la bibliografía de la materia tienen una tablita muy simpática con los métodos de ordenamiento, pero nada, buscamos en internet y alguna parecida voy a encontrar. Me resulta más fácil eso que abrir el material digital. Acá estamos, a ver. A ver si encuentro la tablita. Acá, mira, acá hay una tablita muy simpática. Nuestra querida Wikipedia, después lo chequeamos si está bien, pero parecería estar bueno. A ver. Perfecto, sí, hasta tiene el orden, bien. Sabemos el burbujeo. Ven acá tienen, la complejidad es n cuadrado, es decir, depende del cuadrado de los números. La inserción, que también depende de n cuadrado. Y el ordenamiento burbuja, bueno, este la verdad no lo conozco, pero también tiene n cuadrado. Acá no estaría la selección. Acá está. N cuadrado. ¿Sí? También los tres son exactamente la misma complejidad. ¿Cuáles son los mejores? Bueno, ustedes que son expertos en matemática 1 ya a este nivel, la deben tener recontraprobada. Básicamente la complejidad viene definida por una función que depende de n. Si tenemos n cuadrado, n cuadrado, n cuadrado. Cualquiera de los tres métodos lo podrás haber definido al revés, ¿sí? No habría problema. En el burbujeo no importa en qué orden lo haces, lo importante es que lo hagas comparando con todos, ¿sí? Eso por lo general no cambia nada el sentido del recorrido del for. Bueno, entonces tenemos los que tienen complejidad n cuadrado, que es una cuadrática. Vamos a dibujarlo acá. Acá, los que tienen complejidad n al cuadrado, ¿qué quiere decir? Que si en el eje horizontal yo marco los tamaños de mi array, ¿no? ¿Cómo va a ser y acá vamos a poner la complejidad del algoritmo? O sea, ¿qué tantos movimientos tiene que hacer mi algoritmo? Bueno,
si tengo 2 de tamaño voy a hacer 4, si tiene 3 va a ser 9, etc. Entonces la complejidad del algoritmo es algo así, con los que son n cuadrado. O sea, claramente, cuantos más elementos tiene mi array, más complejo es mi algoritmo, ¿sí? Obviamente, tamaños negativos no tienen sentido. Entonces vemos que la dificultad del algoritmo, la complejidad del algoritmo, incrementa muchísimo cuando el array es muy largo, ¿sí? Estos son los 3 que sabemos tienen este problema, que para arreglos muy largos son malos. Entonces mi pregunta es, ¿cuál les parece que es el mejor de todos estos? ¿No? Sabiendo que la complejidad viene dada acá. Por ejemplo, ordenamiento por casilleros. ¿Sí? Tiene orden n. ¿Qué quiere decir orden n? Quiere decir que es una función lineal, pero no cualquier función lineal, sino que la función lineal identidad, es decir, la función lineal bisectriz. O sea, es la función lineal que parte a los dos ejes exactamente en un ángulo de 45 grados. O sea, orden n sería algo así. Este sería orden n. ¿Estamos? Es como que para algoritmos, ¿qué le pasa a este lápiz? Bueno, el lápiz no funciona. Ahí está. Para números pequeños, o sea, para arreglos chiquititos, hacer ese algoritmo de orden n es más costoso. Pero para algoritmos más grandes es menos complejo, ¿sí? Está más abajo, ¿sí? Esos son los algoritmos de orden n. Sigamos, a ver. Por ejemplo, n más k es una función lineal con una determinada ordenada al origen k. O sea, es lo mismo que el amarillito, solamente que desfasado para arriba, ¿sí? Después tenemos n por k, que es una función lineal pero con otra pendiente. La pendiente viene dada por k. Y k es no es exactamente eso, pero k está asociado a la cantidad de elementos repetidos que hay en el array. O sea, la función lineal depende de su complejidad según cuántos elementos repetidos hay, ¿sí? Después tenemos este otro, distribución, short distribution, es de n cubo, o sea que este aumenta su complejidad muchísimo más. Solo que este es el más fácil de programar. Este son 2 líneas, que lo vamos a ver en la próxima materia. Son 2 líneas. O sea, es muy fácil hacerlo porque son 2 líneas. El problema es que es muy costoso. Tiene n cubo, ¿sí? Después tenemos este que vaya uno a saber cuál es. Y estos dos que ignoré totalmente. ¿Cómo sería esa función? N logaritmo de n. ¿Cómo es la función logarítmica? Entonces, si me preguntan cuál es el mejor de todos los algoritmos, bueno, los mejores algoritmos son los que tienen una complejidad logarítmica. ¿Por qué? Porque la función logaritmo es algo así. Y dice así. La función logaritmo es lo siguiente. Cuando cambie mi color, ahí está. Una complejidad logarítmica es algo así. O sea, es la inversa de la función exponencial. Por ende es el gráfico de la exponencial, pero recostado. Entonces, estos son los mejores. Miremos lo que pasa con un algoritmo que tiene complejidad logarítmica. Al principio son complejos, ¿no? Para números pequeños es como mucho trabajo hacer todo eso. Pero cuando los números son muchos, vemos que la complejidad no cambia en nada. O sea, es casi lo mismo un array de, qué sé yo, de 100 posiciones que un array de 10.000 posiciones. Y esto hace que estos algoritmos sean los mejores de todos. Los que tienen esta complejidad. La complejidad logarítmica. La complejidad que verdaderamente no varía nada, o varía muy poco en base a la cantidad de elementos que tiene el array. ¿Sí? Acá los tenemos. ¿Dónde estamos? Acá. Estos dos son los más conocidos. El método de mezcla y el método de árbol binario. Son los menos complejos de todos, ¿sí? Ambos
los vamos a ver en la próxima materia. Este lo vamos a ver seguro y este depende del tiempo que tengamos. Pero este lo vamos a ver segundo, pero son los mejores. ¿Sí? O sea, cuando les pregunten cuáles son los mejores, bueno, esos son los mejores. Sin lugar a dudas, porque son logarítmicos. ¿Ok? Este de mezcla es genial. Parte el array, lo parte en array de 2 posiciones nada más. Y hace comparativa solamente con 2 posiciones y después permuta los arrays. O sea, permuta array, no permuta números. Es muy bueno. Y este también es legendario. Pero después lo vemos. Porque todavía necesitamos saber un tema extra. Lo importante es que se queden con lo de la complejidad y con que se queden que los 3 que aprendimos son igual de buenos. Así que da igual cuál sepan. En el final por ahí les pedimos alguno en particular para que sepan los 3. Pero verdaderamente para la materia con que sepan uno basta y sobra. Bueno, después hay muchos más. La verdad no, si les digo que conozco todos les miento. Pero miren, acá hay otros logarítmicos. Tiene un nombre por lo menos sospechoso. Ordenamiento por montículos. O sea, nada, si a alguno le gusta el tema, lo buscan después. De hecho, cada vez hay más, creo. Pero bueno, nada. Espero que esa parte les haya interesado. Lo de la complejidad de los algoritmos de ordenamiento. Bueno, y para cerrar la clase, que ya se me fue un poco larga, por andar googleando. Para cerrar la clase vamos a ver lo último que nos faltaba ver, que es lo siguiente. Vamos a dejar el array ordenadito. Que es cómo hacemos para buscar un elemento en el array. Esto también es un tema clásico que les van a preguntar en alguna entrevista seguramente. Bueno, por ahora ya sabemos cómo buscar en un array, ¿no? ¿Cómo hacemos para buscar? Nosotros conocemos la búsqueda secuencial, que básicamente es un for de 0 hasta t, que busca un número. Si lo encuentra me dice en qué posición está, y si no lo encontró me dice -1. -1 quiere decir que no lo encontré. Bueno, ese algoritmo de búsqueda es bastante costoso. ¿Por qué? Porque tiene que hacer t movimientos. Si estoy buscando en un array de 1000 posiciones y justo está en la última posición lo que yo estoy buscando, estoy haciendo como demasiados movimientos. Y eso queremos evitarlo. Entonces para eso es que vamos a ver ahora el algoritmo binario, de la búsqueda binaria, que parte de un enunciado interesante, que el algoritmo que les voy a enseñar ahora sirve solamente si mi array previamente está ordenado. O sea, si mi array no está ordenado, lo único que hay que hacer es la búsqueda secuencial, no queda otra. A ver, yo siempre hago el mismo ejemplo. Supongamos que tenemos un diccionario, ¿no? Y yo estoy buscando la palabra casa, ¿no? ¿Cómo hacemos para buscar la palabra casa? Uno no empieza de la hoja 0 hasta la hoja 300, donde tenemos casa, ¿no? Porque va a ser 300 movimientos con la hoja, si es que alguien usa un diccionario todavía. Hasta que llegues a la palabra casa tenés que mover 300 hojas, ¿no? Es innecesario, ¿no? Porque uno sabe que el diccionario está ordenado. Entonces, ¿para qué vamos a empezar por la 0 si sabés que en la 0 está la AA? Si estás buscando la C. Entonces uno lo que hace es al diccionario lo agarra intuitivamente desde el medio o desde el medio menos algo para abrirlo en la C. ¿Qué pasa? Por ahí lo abrís en la D porque no tenés buen tacto. Lo abriste en la D, pero bueno, la D está mucho más cerca de la C que la A. Entonces decís, bueno, che, lo abrí en la D y la D está a la derecha de la C. Entonces me paro con ese subarreglo, el subarreglo de la izquierda nada más, y vuelvo a hacer la misma operación. Entonces vamos a suponer eso. Bueno, tenemos este arreglo, que no se ve todavía porque esto está re lento, pero es un muy buen arreglo. ¿Sí? El 1, el 2, el 4, el 6, el 11 y el 23. ¿Sí? Está ordenado. Fundamental que esté ordenado, si no este algoritmo no funciona. Supongamos que voy a buscar el 23. Voy a buscar el 23, a ver si está o no está. Claramente, si hago
la búsqueda secuencial, voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 movimientos. ¿Sí? Pero vamos a hacer la búsqueda binaria. ¿Cómo es la búsqueda binaria? Bueno, la búsqueda binaria parte de pararme en la posición del centro. ¿Cuál es la posición del centro? Bueno, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 posiciones. O sea, tenemos 7 dividido 2 posiciones para encontrar el centro. 7 dividido 2 es 3 y piquito. Pongamos que da 3. Cuando es par, la división me va a dar exacta. Cuando es impar me va a dar con coma. Podemos truncar hacia arriba o redondear hacia abajo, no importa, ¿sí? No hace la diferencia en el algoritmo. Lo que nos está diciendo es que, che, parate en la posición 3. ¿Cuál es la posición 3? 1, 2, 0, 1, 2, 3. Me paro acá. Listo. Y ahora acá lo que digo es, bueno, estoy en el medio del array. Y yo estoy buscando el 23. Este estoy buscando. Como está ordenado, me tengo que parar en el que le sigue. ¿Sí? O sea, yo partí de suponer que estaba en la posición 0 y en la posición... la posición 6, ¿no? Inicialmente este era el principio y el final del arreglo. Bueno, ahora el 6 es menor que el 23 que yo estoy buscando. Entonces yo voy a buscar en otro arreglo. ¿En qué arreglo? En un arreglo que está a la derecha. En este arreglo. ¿Por qué? Porque el 6 es menor que el que estoy buscando. Como es menor que el que estoy buscando, sé que voy a buscar en su arreglo que está a la derecha. Y el subarreglo que está a la derecha, ¿cómo es? Bueno, sigue terminando en 6 porque eso no cambió. O sea, la posición final de mi arreglo sigue siendo el 6. Pero ¿cuál es esta nueva posición? Esta posición es la anterior más 1. ¿Sí? Es lo que se llama, esta era la posición del centro. El centro inicial de mi arreglo era la posición donde estaba el 6. Y en el centro no estaba el 23, porque era el que estaba buscando y fracasé. Había un 6. Entonces digo, bueno, no pasa nada. No lo encontré, pero este es menor. Entonces me muevo en el subarreglo que está a la derecha. Y ese subarreglo, ¿dónde empieza? Ya no empieza en 0, sino que empieza en la posición del centro más 1. Entonces estoy parado en este subarreglo que empieza en la posición del centro más 1 y en la posición 6. Y ahora vuelvo a buscar el centro entre este subarreglo. A ver, la posición del centro era la posición 3 y la posición final es la posición 6. ¿Cuál es el centro entre el 4 y el 6? 4 más 6 da 10, dividido 2 da 5. Me tengo que parar en la posición 5. Me paro en la posición 5, que ¿cuál es? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Es este. Y bueno, listo, lo encontré. ¿No? Hice 2 movimientos y encontré el 23. Esa es la búsqueda binaria. Me paro en los dos extremos y busco el centro. Una vez que encontré el centro, chequeo si ahí está el valor que estoy buscando. Si no está ahí, me tengo que mover para el subarreglo de la izquierda o de la derecha en base a de si ese centro es mayor o menor que lo que estaba buscando. Una vez que me moví para el nuevo subarreglo, redefino la posición inicial y la posición final para encontrar el nuevo centro. Y siempre comparo el centro con el número que estoy buscando. Y como verán, en dos movimientos encontré el 23. No tuve que iterar del 0 hasta el 5 para encontrar el 23. Entonces es un algoritmo bastante interesante que vamos a programarlo ya mismo, es muy sencillo. Como la búsqueda secuencial, la búsqueda binaria es una función, no es un procedimiento. Nos retorna la posición del número buscado, ¿sí? Vamos a llamarlo búsqueda binaria. Básicamente necesita lo de siempre, el vector y su tamaño. Necesita el vector y el tamaño y además necesita lo que busco. ¿Sí? Esto es lo que estoy buscando en este array. Listo. Vamos a programarlo.
vamos a hacer la búsqueda binaria. Bueno, inicialmente necesitamos la posición, no me acuerdo cómo lo llamábamos, en la búsqueda secuencial, ¿sí? Posición del encontrado creo que lo llamábamos, pero bueno, no importa, ahora ya va a salir por defecto el mejor nombre. Vamos a definir que inicialmente el arreglo empieza en la posición 0, de eso no hay dudas, ¿sí? Y vamos a definir cuál es el extremo derecho. El extremo derecho, inicialmente el izquierdo es el 0, el último es el 6. El 6, ¿cómo viene dado? Viene dado por el de la derecha. O sea, el número de la derecha viene dado por el tamaño menos 1, ¿no? Si el arreglo es de 8 posiciones, el extremo derecho es 8 menos 1. ¿Sí? Igual que acá, ¿no? Si mi array tenía 7 posiciones, la última es la 6. Fácil. Listo, ahí definí mis extremos, izquierda y derecha. Bien. Ahora, lo que necesitamos es definir el centro. El centro viene dado por ¿qué? Bueno, justamente por izquierda más derecha. Izquierda más derecha sobre 2. Bueno, izquierda más derecha sobre 2, como ya debatimos en la pizarra, esto puede dar entero o no, y estos son enteros. Entero más entero da entero, dividido 2 nos da entero. ¿Qué entero nos da este? ¿El que le sigue o el anterior? Bueno, esto en C, según supongo que todos tenemos instalado el mismo compilador y no vamos a tener mayores inconvenientes, pero esto nos puede dar truncado hacia arriba o truncado hacia abajo según el compilador que estén utilizando. No me acuerdo si en algún momento la usamos, pero hay una función que nos permite truncar siempre hacia abajo, que es así, flur, que esto básicamente nos da el entero inmediatamente inferior a esta división, ¿sí? O sea, nada, si nos da 3,1 nos da 3, si nos da 3,9 nos da 3, 3,7 nos da 3. Es una forma de forzarlo para que siempre nos dé el inferior. No es necesario poner esto, porque seguramente a todos nos dé el extremo inferior de movida, ¿sí? Pero por las dudas, si alguien tiene algún otro compilador, le meten el flur, así nos aseguramos que a todos nos funcione igual. Nada, detalle del oficio, de que sé que a varios les ha pasado que les trunca hacia arriba esta división. Para evitar eso, podemos poner tranquilamente esta función que trunca hacia abajo. O sea, que extirpa los decimales. Decimales que ni se generan porque es una división entre enteros. O sea, de por sí ya no se genera. El problema es cuando esta división da cercana 3.9, por ahí les va a dar 4. ¿Sí? No sé cómo lo maneja el compilador internamente, así que lo forzamos a que nos dé el de abajo y listo. Bueno, bien, este es el valor del centro, ¿sí? Ahora lo que podemos hacer es, ya sabemos en qué posición está el centro. Bueno, ahora nos paramos en el valor del medio. ¿Cuál es el valor del medio? Bueno, el valor del medio es justamente el de mi vector, ¿sí? En la posición del centro. Estoy en la posición del centro, me paro en mi vector en esa posición y agarro el valor del medio. El valor del medio es con el que voy a comparar lo que estoy buscando, ¿sí? Entonces vamos a decir que si lo que estoy buscando, lo que busco es exactamente igual al valor del medio, ¿sí? Si lo que busco coincide con ese medio que estoy buscando, buenísimo, quiere decir que ya lo encontré. Acá hacemos el retorno. ¿De qué cosa? Del índice de la mitad, o sea, el que llamamos el centro. O sea, retornamos la posición del centro. Retorno el centro cuando lo encontré, ¿sí? Bueno, este es el caso feliz, ¿no? El caso donde yo busqué el centro, me paré en el centro y lo que estoy buscando está justo en la mitad. Bueno, sería glorioso que pase eso de una, pero verdaderamente seguramente ocurra
lo siguiente. Ocurra que si lo que busco es menor que el valor del medio, o sea, si yo me paré en un determinado valor, pero lo que busco es menor, ¿qué tengo que hacer? Tengo que trabajar con el subarreglo de la izquierda, ¿sí? Porque justamente lo que busco está a la izquierda del valor donde estoy parado. Si yo me paré en el 6 y estoy buscando el 2, me tengo que quedar con el subarreglo de la izquierda. ¿Qué quiere decir quedarnos con el subarreglo de la izquierda? Quiere decir que en verdad el de la izquierda sigue siendo el 0, el que cambia es el de la derecha. El número de la derecha, o sea, el extremo de la derecha, va a ser el del centro en el cual yo estaba parado, pero menos 1. O sea, si el centro antes era el 4, ahora va a ser el 3 el que va a cumplir el rol de la derecha. Bueno, listo. Esto es en el caso que lo que busco es mayor que lo del medio. Me falta el caso del else. Si no, si lo que busco es mayor que lo del medio, lo que cambia es el de la izquierda, que deja de ser un 0 y pasa a ser, en verdad, el del centro más 1. O sea, me muevo 1 a la derecha, que esto es lo que hicimos en la pizarra. Me paré en este, como no era este, el de la izquierda pasó a ser el del centro más 1. Es lo que pusimos exactamente acá. Bueno, buenísimo. Ese es el algoritmo. ¿Sí? Es el algoritmo tradicional. El problema es que esto lo realizo una vez sola. Estoy realizando esta cuenta, chequeo, si lo encontré lo retorno y si no, cambio los parámetros. El problema es que no me alcanza solamente con cambiar los parámetros de mi array, sino que lo que tengo que hacer es volver a buscar, a ver si de verdad coincidió con este nuevo subarray. Tengo que volver a definir el centro, volver a pararme en el centro, volver a comparar. O sea, todo esto que está acá está muy lindo y se entiende para la primera iteración, pero esto es lo que hay que repetir una y otra vez. Y ese repetir una y otra vez es hacerlo dentro de un while. Vamos a decir que mientras el valor de la izquierda sea menor o igual al valor de la derecha, o sea, mientras siga teniendo sentido que la izquierda es menor que la derecha, ¿sí? O sea que, bueno, esto lo que estoy diciendo acá, no sé con qué otras palabras decirlo, quiere decir que todavía tenemos algún subarray para generar. Y ahí estamos. Mientras exista algún subarray con el que podamos seguir haciendo el cálculo, vuelvo a pararme en el centro, vuelvo a pararme en el número que tenemos en el centro, chequeo si encontré y si no, vuelvo a realizar los cambios. ¿Bien? Si todo esto termina y ya no me queda ningún subarreglo por encontrar, quiere decir que el retorno va a ser menos 1. ¿Sí? En este caso no necesitamos la variable, no me acuerdo cómo la habíamos llamado en la búsqueda secuencial, pero habíamos definido nosotros una variable que se llamaba posición de lo que busco, ¿sí? Que por defecto le habíamos llamado menos 1 nosotros. Por defecto le habíamos llamado menos 1 y cuando hacíamos el retorno retornábamos la posición de lo que busco. Y cuando lo encontrábamos decíamos posición de lo que busco igual a la posición del centro y acá retornábamos la posición de lo que busco, ¿sí? Esto último no es necesario, pero para que se parezca más al método de búsqueda secuencial lo readapté, pero esto no hacía falta, ¿sí? Y bueno, listo, ya estaríamos. Con esto creo que ya estamos. Vamos a compilar a ver si no cometí la pata con nada. Me dice que izquierda, a ver. Acá, izquierda. Mucho mejor. Bueno, escribo tan mal. Aquí, estaba re mal escrito. Izquierda. Bien, ahí parecería que va a funcionar todo genial. Voy a probarlo sin esto primero. Yo nunca lo necesité, pero vamos a probar.
Bueno, vamos a buscar algo entonces. Tenemos este vector y llegó el momento de buscar algo. Vamos a print. Estoy buscando el... Vamos a buscar el 4. Porcentaje de... Y llamamos a la función búsqueda binaria. Envío el vector, envío la cantidad de posiciones y lo que estoy buscando, que en este caso dijimos que era un 4. Vamos a ver si esto funciona y qué nos da. Bueno, se hace desear. Bueno, ya va a abrir. Bueno, ahí está. Bueno, tenemos el array inicial, el array ordenado por algún método. ¿Cuál método? No me acuerdo. El inserción. Como el array está ordenado, puedo llamar a la búsqueda binaria. ¿Sí? Llamo a la búsqueda binaria, busca el 4 y lo encuentra en el 6. ¿Es eso cierto? Y no sé. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Estamos? Así que lo encontró sin ningún tipo de inconvenientes. Este método de búsqueda, este sí es más complejo que la búsqueda. Estamos de acuerdo en que esto es más difícil que la búsqueda. ¿Dónde está? Estamos de acuerdo que... ¿Dónde está? Esto. Estamos de acuerdo que esto es más difícil que la búsqueda secuencial. No hay mucho que debatir. Es más difícil programar esto. No hay discusión sobre eso. Ahora, ¿cuál es mejor? Bueno, y acá sí claramente la búsqueda binaria es mejor, ¿no? Porque ya vimos incluso con la pizarra que con muy pocos movimientos yo encontré un número que estaba como en la posición 6. ¿Sí? Entonces, la búsqueda binaria es mejor. Es mejor cuando el array está ordenado. Si el array no está ordenada, no es mejor la búsqueda binaria porque ni siquiera la puedo ejecutar. Entonces, si el array está ordenado, la búsqueda binaria es la mejor. No hay duda sobre eso. Entonces, esa es una pregunta clásica que tienen que saber. Y la otra gran pregunta que les pueden hacer es, ¿qué es mejor? ¿Buscar con una búsqueda secuencial en un arreglo que no esté ordenado? ¿O ordenar el arreglo y buscar con una búsqueda binaria? ¿Qué les parece que es mejor? ¿Primero ordeno y hago la búsqueda binaria? ¿O no ordeno y hago la búsqueda secuencial? ¿Qué les parece que consume menos? ¿O cuál es la complejidad que tiene menor complejidad? No, esta es una pregunta típica también que les pueden llegar a hacer. O sea, si el arreglo no está ordenado, les van a preguntar, bueno, tengo un arreglo que no está ordenado. ¿Cómo es mejor buscar? ¿Ordenando y haciendo la binaria o haciendo la búsqueda secuencial? Bueno, la realidad es que si el arreglo no está ordenado, la búsqueda secuencial es mejor, ¿no? Porque es demasiado esfuerzo ordenar el array. Ese esfuerzo no tiene sentido realizar para realizar una búsqueda binaria, ¿sí? Eso es importante. Supongamos que tenemos otra vez el diccionario y alguien se enojó y rompió el diccionario. Están todas las hojas sueltas en la casa y yo estoy buscando la palabra perro en el diccionario, en las hojas que están sueltas en el piso. ¿Qué es más fácil? Ir buscando hoja por hoja hasta encontrar perro, vaya uno a saber cuánto tardo, o primero acomodar todas las hojas y después buscar el perro. Claramente es muchísimo mayor el esfuerzo de tener que acomodar todo, ¿no? ¿Para qué voy a acomodar todo si por ahí entre medio yo ya lo encontré? O sea, cuando uno esté ordenando, seguramente encuentre lo que está buscando. Entonces, ¿para qué seguir ordenando? Si solamente uno va a hacer una búsqueda, no tiene sentido ordenar y después hacer la búsqueda binaria. A largo plazo seguramente sí, sea mejor siempre tener todo ordenado. Pero para hacer una única búsqueda es un disparate primero ordenar y después hacer la búsqueda binaria. Eso también se lo suelen preguntar mucho. Así que tengan presente.
uno por lo general trata de que los arrays siempre estén ordenados. Uno cuando va guardando cosas trata de que siempre esté ordenado. Es por eso que la búsqueda binaria se usa mucho, porque por lo general los registros están siempre ordenados. Pero en caso que no lo estén, la búsqueda secuencial es la única alternativa. Bueno, dicho esto, damos por terminada la clase de hoy. Última clase antes de las vacaciones, así que muy felices vacaciones para todos. Nos vemos luego de dicho receso de invierno, donde vamos a seguir con los temas que nos quedan pendientes, y los que tengan que recuperar, mucha suerte ahí con el recuperatorio. Así que bueno, nada, nos estamos viendo luego de las vacaciones. Por favor repasen, porque es muy fácil caer en la tentación de no hacer nada en las vacaciones, o de solamente preparar los finales y olvidarse de C, y es una muy mala idea, porque los próximos temas de C que vamos a ver dependen de todos los anteriores, así que en lo posible traten de practicar funciones, procedimientos, bucles, terminar las guías, terminar los ejercicios de PowerPoint, mirar algún video que no hayan mirado, o lo que sea. Así que bueno, no mucho más que decir. Muy felices vacaciones por todos. No me acuerdo cuando termina el receso, pero está todo subido ahí en el calendario académico de la UNLA. ¿Sí? En agosto calculo que empiezan las clases. Y en julio tienen los exámenes. No estoy seguro, pero chequearlo en el calendario. En fin, nada más que decir por hoy. Muchas gracias por estar acá presentes. Nos vemos cuando nos veamos. Un abrazo. Cualquier cosa me chiflan por el Slack.